Cande- Candelaria Rodríguez, siempre he pensado que es una pena que la hayamos perdido para la ciencia. Ella estuvo muchos años dedicada a la investigación. Hizo su tesis también con temas de interacción planta-animal. De hecho, bueno, pues supongo que ha sido también muy especial para ella coincidir con uno de los directores de su tesis, que es Alfredo Valido. Y bueno, y ahora está pues poniendo como hace siempre su alma y toda su energía en la educación secundaria y por eso pensábamos que tener ese perfil combinado a nivel profesional y todas las cualidades que tiene a nivel personal, pues iba a ser una persona inspiradora para dirigir esta mesa. Y además está muy bien acompañada, así que sin más, les dejo que empiecen con el debate. Bueno, Ru, a ver quién empieza ahora. Muchísimas gracias por la introducción. Vamos a ver si acotamos los tiempos. Entonces, a tiro hecho. Buenas tardes a todos. Esperemos que estén ya con las neuronas bien activas después del café para coger esta última, pero no menos importante, mesa redonda del día y de la jornada. ¿Y por qué decimos eso? ¿No? Porque hasta ahora es verdad que nos queda constancia, eso no hay duda, de la importancia que tiene la generación del conocimiento científico. Había una frase que Ruth sacó tan importante y que lo resume, ¿no? Para la conservación, lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que tenemos que conservar. Pero claro, una cosa es esa y otra cosa es, si me permiten la licencia lingüística, que esas semillas del conocimiento necesitan caer en una tierra con abono, con los nutrientes y con los estímulos necesarios. Y si eso no sucede, igual no van a germinar. O si germinan, no van a prosperar adecuadamente, ¿no? Y uno de esos nutrientes fundamentales para esa germinación de esas semillas del conocimiento es la participación ciudadana. Sin el apoyo de la ciudadanía a esa labor científica, poco lejos, o mejor dicho, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y lo vimos con un ejemplo de Feluco que igual en una parcela con mucho esfuerzo llega el cabrero de turno, arrasa o arranca las vallas y eso es esfuerzo, ¿no? Perdido. Entonces, para discutir sobre todo cuáles son las vías más efectivas de la participación ciudadana, tenemos aquí a un equipazo con 4 fichajes de primera división, que son los siguientes. Aarón González, que viene de la Universidad de La Laguna, es profesor e investigador de esa institución, pero que además ha sido profesor de educación secundaria, con lo cual tiene una visión amplia. A continuación tenemos un gestor de educación ambiental que es Nicolás Martín, un pionero en este sector, todo un referente, que viene del Ayuntamiento de La Orotava y donde lleva el Centro de Educación Ambiental Municipal y además es editor de la revista El Indiferente, de altísima calidad. A su lado tenemos en tercer lugar como fichaje a Criserey Oropés González, que también es una entusiasta de la educación ambiental, viene desde Guaguas Global y además tiene también una larga trayectoria como activista, ¿no? En Ecologistas en Acción. Y por último tenemos a una trabajadora incansable, infatigable, apasionada de su trabajo, que es Sofía Rodríguez y que viene del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias a los 4 por participar, por aceptar la invitación y sin más dilación empezamos ya con la primera pregunta. Y esta primera pregunta va para mi maestro Nicolás Martín. Pues la pregunta es la siguiente, ¿no, Nico? ¿Qué recursos humanos y no humanos consideras que son fundamentales para fomentar la sensibilización y además la participación activa de la ciudadanía? Bueno, primero quiero agradecer a la organización el haberme invitado a este foro. Francamente he aprendido muchísimo. Probablemente mi visión a la hora de transmitir y comunicar a partir de ahora va a cambiar, porque las cosas están cambiando, están evolucionando y hay que afrontar los cambios que vienen. Yo han hablado a nivel de biodiversidad con estrategias nuevas. Y yo planteo hoy en este foro que nuestra manera de dirigirnos a los ciudadanos para sensibilizar también tiene que cambiar. Los ciudadanos no pueden seguir siendo meros espectadores de lo que está ocurriendo y los tratamos como tales. Básicamente son receptores de información y algunas veces son usados como mano de obra barata para afrontar determinados problemas ambientales. Entonces tenemos que dirigirnos a ellos, yo creo a partir de ahora, y yo lo llevo haciendo hace tiempo, como protagonistas de esa conservación. Y para eso hay que instrumentar desde todos los ámbitos, institucionales o no, propuestas donde los ciudadanos cojan ese protagonismo. Quiero felicitar al compañero Pablo de la Gomera porque en su ponencia inicial hizo un resumen de una estrategia que están siguiendo que para mí es fundamental, donde el ciudadano
es el eje constructor de ese proceso. Lógicamente, la comunidad científica tiene mucho que aportar, pero los ciudadanos son los protagonistas de ese proceso. Y yo creo que el protagonismo hay que devolvérselo a la ciudadanía. Y en la conservación es muy importante que este protagonismo vuelva. Recordarle a la comunidad científica, para mí es importante, que la mayoría de las investigaciones que ustedes realizan se hacen con fondos públicos. Y yo creo que ética y moralmente esa información hay que devolverse a los ciudadanos de forma comprensible. Y no lo estamos haciendo. No me voy a extender más para que los otros compañeros puedan hablar. Vale, pues muchísimas gracias, Nico. Es una visión importantísima, ¿no? El volver a ser activo al ciudadano en esa conservación vegetal. No solamente, por supuesto, del género Lotus, sino de toda la flora canaria en general. Bueno, continuamos con una segunda pregunta, que en este caso iría dirigida a Sofía, ¿no? No solamente en la generación del conocimiento, sino también en esta incorporación del ciudadano a esa conservación vegetal, es necesario, lo estamos viendo, esa creación de alianzas, ¿no?, entre entidades, tanto públicas como privadas, como de otra índole. Entonces, según tu experiencia, ¿consideras que eso está institucionalizado? Es decir, que está bien integrado, que hay vías efectivas para favorecer esa simbiosis. Y además, añadiría otra pregunta, si en esa simbiosis estamos olvidándonos o dejando de lado ciertos colectivos sociales, ¿no? Digamos, pues por ejemplo, antes que nombraban algo muy importante, la comunidad de turistas que vienen a Canarias, o, por ejemplo, otros agentes sociales como los cazadores, ¿no?, que siempre tenemos ese conflicto eterno con ellos, alguna manera de traerlos a nuestro campo. ¿Tú qué opinas? Pues definitivamente no, o sea, no estamos coordinados las administraciones ni nos faltan millones de mecanismos para poder llegar a la ciudadanía, porque no hablamos el mismo lenguaje, o sea, lo tenemos claro. Chiqui hablaba antes de los animalistas, o sea, podemos nosotros traer aquí a colación con datos científicos, tesis, catedráticos que te hablen a determinados colectivos con datos en la mano y otra persona sin datos decir, pero es que el animalito no tiene culpa. Y ese es el mensaje que le llega a la gente. Está claro que nuestro mensaje no llega y que tenemos que rodearnos de profesionales de la comunicación que nos ayuden a llegar. Las instituciones estamos demasiado separadas, estamos haciendo muchos esfuerzos, microesfuerzos, pero desde multitud de iniciativas que no terminan de converger. Y por eso no hay una estrategia para llegar a la ciudadanía. En cuanto a lo que me comentas de los colectivos, hay muchísimos colectivos que se pueden sumar y que muchas veces los tenemos por descartados de entrada. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido en el proyecto de Famara la oportunidad de tocar la puerta de los militares. Hoy en día, los recintos militares, precisamente porque hace más de 40 años que los humanos no entramos, son auténticos vergeles de biodiversidad. Además, en los terrenos donde los tienen, que en su momento eran terrenos muy codiciados, en las zonas altas de las islas, hay auténticas joyas botánicas que debemos de preservar y que están preservadas. Pues se nos ocurrió en su momento a Carlos Amariña, a mí, al equipo que estábamos trabajando de Famara, oye, ¿por qué no les vamos a tocar a la puerta para ver si nos dejan dentro de sus instalaciones montar un huerto de productores del material que estamos? El no ya lo teníamos. Bueno, al principio fue un no, después un vamos a ver, y a base de reuniones y de papeles y de escribirle a la OTAN, porque son instalaciones también de referentes, o sea, hacer 1.000 millones de papeles, pero lo conseguimos. Y ahora mismo yo tengo fotos de ver al comandante dándole charlas de nuestro proyecto, de las competencias ambientales y de lo que estamos haciendo a la ciudadanía, que no solo llevamos a los colegios a visitar las instalaciones militares, sino también a la ciudadanía en general, asociaciones de vecinos. Se nos apunta hasta el profe de gimnasia, o sea, es una cola de espera de la gente queriendo ir a ver lo que se hace en esas instalaciones. Y se le da una formación dual. ¿Vale? Ellos le dan su charla de qué hace el ejército en esa zona, pero nosotros le damos el resto de la charla de la importancia de conservar, de restaurar, de la flora, de la fauna. Otro colectivo con el que se está trabajando con el tema turístico, pues en este caso, más que educar al turista, que también lo tenemos que hacer de alguna manera, vamos a intentar que las empresas que están dedicándose a traer turismo masivo a Canarias y que nosotros como ciudadanos, por lo que vemos, por mucho que nos manifestemos, no lo podemos parar, por lo menos que esas empresas pongan parte de los recursos que se llevan en estropear, en intentar arreglar lo que ya está estropeado por los turistas. Es una iniciativa que se está trabajando ahora desde el Servicio de Biodiversidad con Promotur.
¿vale? Pues que parte de sus recursos, que no sean íntegramente destinados a ese disfrute turístico, sino que parte revierta, ya que no hay ecotasas, que hay un montón de iniciativas que a nivel político no se han resuelto, por lo menos que a nivel técnico se empiecen a trabajar con esos colectivos. Y otro muy importante es la formación profesional. O sea, necesitamos profesionales de la restauración, necesitamos profesionales de los viveros. ¿Por qué a la gente de formación profesional se le enseña a plantar geranios y no tabaibas? O sea, cuando necesitamos, vamos a necesitar de aquí al 2050 que nos viene encima el Reglamento Europeo de Restauración, a muchos profesionales que sepan hacer su trabajo. Y un colectivo importante dentro de ese trabajo, aunque nos parezca sorprendente, ya Pablo lo dijo esta tarde, es las personas con diversidad funcional. Lo comentábamos antes en el almuerzo, o sea, determinados trabajos que a nosotros nos pueden resultar muy tediosos porque no tenemos paciencia, ese estar todo el día regando, estar todo el día separando semillitas, ellos tienen una capacidad extraordinaria, mucho mejor que la nuestra, para desempeñar ese tipo de trabajo. Y dándoles la formación adecuada son altamente capacitados para desarrollarlo. De hecho, hay muchos módulos de formación profesional con los que estamos trabajando que cuando según terminan tienen trabajo, los hoteles se los rifan, son espectacularmente buenos en su trabajo. ¿Qué problemas tienen los viveros insulares? Que el personal que tienen en la mayoría de los casos, y conozco más o menos casi los 7 islas donde tenemos viveros insulares, no tienen personal especializado, porque ¿quién llega al vivero? No a los viveristas, a los operarios, pues operarios que ya en otras actividades del cabildo pues no pueden desempeñar su trabajo. Entonces el que no está fastidiado de la cadera tiene la rótula fastidiada, entonces entre los 5 no suman uno. Y además no les gusta su trabajo. Yo creo que ha quedado patente en estas jornadas que esto es un trabajo totalmente vocacional. Vocacional. O Sí, sea, sí. si a mí no me gusta trabajar con las plantas, si a mí no me gusta trabajar en un vivero, si a mí no me importa un poco lo que se está haciendo, no solo no voy a hacer mi trabajo, sino que le haré la vida imposible a ese que me está obligando a regar y a hacer todas estas cosas que no me gustan. Y al final eso, ¿en qué repercute? En que el trabajo no sale bien. Tú puedes Claro. tener un diseño espectacular, estudios genéticos, diseño técnico, pero si después el personal que lo tiene que ejecutar no está capacitado, no le gusta y no pone de su parte, puede ser un auténtico desastre. Pues enhorabuena por esas iniciativas, ¿no? Por tener también esa visión de incorporar agentes novedosos en esta participación ciudadana. Y la verdad que ahí tenemos como un campo también para explorar aquí en Canarias muy interesante. Ahora, vamos a ser un poco chinchosos para crear un poco de polémica. Y esa pregunta va a ir con Aarón, que en eso es un especialista, en la polémica, exactamente. Y sería la siguiente cuestión, ¿no? Muchas veces, no lo digo por este foro, ni mucho menos, ¿no? Pero hay ocasiones en las que la propia comunidad científica a lo mejor no le da la importancia suficiente a esa participación ciudadana. Entonces, sobre todo dirigido para ti, Aarón, ¿crees que igual no es porque ellos no le den la importancia, sino porque igual no tienen los recursos o tienen algún tipo de barrera a la hora de llevar a cabo esa parte de divulgación, ¿no? En sus proyectos? Gracias, Cande. ¿Me oyen bien? Bueno, yo primero que nada quiero aprovechar, ya que tengo esta oportunidad. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Nines y a José Alberto por darme la oportunidad de acercarme a trabajar con Lotus maculatus y por tanto con la biología de la conservación. Eso ha llevado a una serie de reacciones en cadena que me han traído aquí. En consecuencia, gracias a Yuli y a Ruth también por contar conmigo. Y bueno, un placer estar con ustedes. Relacionado con tu pregunta, Cande, yo soy profesor en la Universidad de La Laguna. No sé si hay alguien de la Universidad de Las Palmas, ¿no? Bueno, teóricamente yo soy docente e investigador. Y ahora es cuando vienen las risas. Ja, ja, ja. ¿Verdad, chiqui? Somos prácticamente docentes, administrativos y ya si eso, ya a lo mejor investigadores. La vocación la tenemos, muchos de nosotros, pero el tiempo para investigar, pues difícilmente. Dicho esto, si tuviéramos menos carga burocrática, pues a lo mejor, además de investigar, podríamos divulgar. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo personalmente que tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones. Hay personas que son muy buenas generando conocimiento, pero podemos tener limitaciones a la hora de transmitirlo. Y en este sentido, creo que sería importante que desde no solo la universidad, cualquier institución de investigación, se plantee la posibilidad de contar con verdaderos profesionales de la comunicación para que la transferencia a la sociedad o a la ciudadanía sea realmente eficaz.
en el sentido de que eh, no sirve de nada pagar a un educador o una educadora ambiental 500 euros al mes para que dé 2 o 3 charlitas en colegios. No, se trata de que tengan un salario decente, se trata de profesionalizar la educación ambiental, la transferencia que quede profesionalizada y que por tanto también le podamos exigir unas responsabilidades a estos comunicadores o comunicadoras. Em, y en este sentido, por ejemplo, yo tengo poca experiencia, espero poder añadir aquí el todavía. He escrito, he redactado una propuesta de investigación y me llama la atención que uno de los apartados que tenemos que rellenar es propuestas para difusión de resultados y transferencia a la ciudadanía. Bueno, pues ahí es una zona que a mí me suena de palique bombeado, donde podemos decir un montón de cosas que pueden quedar muy bien, pero después desconozco porque todavía nunca he sido beneficiario de un proyecto de estos. Alfredo sí lo ha sido y él a lo mejor puede decir algo al respecto. Desconozco si después realmente se nos evalúa hasta qué punto hemos cumplido con esas propuestas de palique bombeado de todo lo que vamos a hacer. Difusión en redes sociales, difusión en eventos, pues no lo sé. Pero creo que para esto tendríamos que contar con profesionales, expertos en comunicación, con community managers, que al final trabajan en redes sociales, etcétera, que sepan cómo llegar a la gente, porque al final, esto lo dice un neurobiólogo, Rodrigo Mora, esto lo aprendí como docente de secundaria, el cerebro solo aprende cuando hay emoción. Entonces hay que llegar a la gente, hay que emocionar a la gente. La gente tiene que emocionarse cuando dice, joder, es que tenemos un lotus que lo visita un lagarto y si el lagarto no va a darle el beso, el morreo a la flor, porque hay que ver cómo interactúan, el lagarto le da un morreo a la flor. Oye, que esto aquí es muy informal, ¿vale? Pero si lo dices así, a los pibes, a lo mejor a los más jóvenes, les va a llegar más que decir, porque el lagarto se acerca en ciertas condiciones, cuando las condiciones son las propicias, no da el viento, la flor se mueve poco, el lagarto llega, se inclina sobre la flor, introduce el hocico. ¿Quién aguanta eso? Entre la gente joven, poca gente. Entonces a eso es a lo que me refiero. Más profesionalización y más humildad y decir hasta dónde puedo llegar y de quién me puedo apoyar para ayudarme a llegar a la ciudadanía. Y después lanzo esta pregunta, pues si Alfredo después nos puede, o alguien que haya tenido proyectos del Plan Nacional, ¿hasta qué punto después se nos exige cumplir con estas propuestas que hacemos de todo lo que vamos a divulgar los resultados en la ciudadanía? Y poco más. Gracias, Cande. Muchísimas gracias por esa visión, ¿no? Es que es lo que dices, también ya tienen suficiente carga los propios investigadores como encima sumarle esta parte, ¿no? Entonces, sería el apoyarse, como bien indicas, en verdaderos profesionales. La cuestión es si en Canarias, en la actualidad, tenemos verdaderos profesionales en la sensibilización y en la participación ciudadana, ¿no? Y en la educación ambiental. Esa pregunta iría para ti, dirigida a Criserey. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿O crees que incluso puede haber hasta cierto intrusismo que más que favorecer hace todo lo contrario en esa sensibilización de la población y activación como agentes de cambio? Bueno, yo primero quiero dar las gracias por invitar. Perdón. Quiero dar las gracias por invitarme. Estoy rodeada de super cerebros. La labor de la educadora es esto mismo. Ustedes, todos esos años de trabajo, ¿no? Y de investigación, yo currármelo, leerlo, investigarlo a mi manera y trasladarlo para que se entienda y lo pueda entender pues, la población, ¿no? Em, Muchas gracias también por lo de la profesionalización, lo de proponer, ¿no? Que se incluye también la educación ambiental también incluida en las investigaciones, ¿no? Como ya resultado final. Yo creo que, yo no puedo hablar de intrusismo, porque yo antes de estudiar educación ambiental, estudié filosofía y ya desde ese momento yo me puse con la educación ambiental, entonces sería como muy hipócrita. Yo creo que también hay que hablar más bien de herramientas del tipo de profesional. La educación ambiental es para sensibilizar y para empujar a la acción también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos formados, sí. Los compañeros que yo conozco, que son de mi quinta y con los que yo intercambio
conocimientos y tal, creo que sí. Y además lo que me encanta de mi profesión es que tienes que estar en constante innovación. ¿Sabes? Tienes que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, si encargaran a un educador o una educadora en la comunicación del Lotus, pues ya tienes que meterte en un campo nuevo, desconocido, y eso es, tienes que estar dispuesto a entregarte también a eso. Em, y en cuanto a herramientas de los educadores ambientales que yo conozco, hay algunos que son más puristas. Tienes que tener todo tipo de herramientas a tu disposición, tienes que manejar todo tipo. Yo últimamente estoy muy entregada al juego, me gusta muchísimo el juego, pero también estoy súper entusiasmada con la inteligencia artificial y de hecho me voy a formar ahora en inteligencia artificial. Te quiero decir, y eso un par de compañeros también, porque no hay que descartar ningún recurso para comunicarte, ¿sabes? Para incentivar a la acción de lo que vaya, de lo que estés tratando en ese momento. Entonces yo creo que sí, bueno, en los que yo conozco estamos bien informados, que haría falta, pues yo qué sé, por ejemplo, en la formación, mucha formación te la pagas tú y son caras los cursos, hay cursos que son caros, por ejemplo, y ahí estaría bien un apoyo de becas, ¿no? De ayuda a la formación del profesional, ¿no? Para seguir avanzando. Pero vamos, yo por lo menos los que conozco. Y el intrusismo, pues, yo qué sé, si al final lo hace bien, ¿sabes? Yo creo en el título, pero conozco a gente que también tiene mucho arte, ¿sabes? Y que comunica súper bien y que hace las cosas muy bien y que, yo qué sé, a veces hay espacio para todo, yo creo también. Mientras no nos aparezca un Fran de la jungla, ¿no? No, Por no, por aquí. favor, eso no, eso no. Pero bueno, mira cómo ha llegado él a un montón de gente y creo que ha tenido ahí como una cosa de que estaba mintiendo, ¿no? Con no sé qué. Claro, sí. Tiene una Claro, parte muy claro, al final, caótica. bueno, claro, pero es que él es un caso muy especial, tiene un programa de televisión. Es que yo no lo considero educadora ambiental, más bien era como un hombre del espectáculo, ¿no? Sí, básicamente sí, ¿no? Pero que ojalá no aparezcan No, no. esas piezas, ¿no? Por aquí, por nuestro archipiélago. Bueno, pues dado el tiempo, ahora sí es verdad que abrimos el turno de palabra para el público por si quieren hacer alguna cuestión a nuestros participantes. Y vemos ya que Jessica tiene la mano levantada. Lo que sí agradeceríamos que sean intervenciones cortas. Una pregunta. Bueno, pues nada, buenas tardes. Para ser breve, quería puntualizar un par de cuestiones. Una que me parece relevante es en las recientes leyes educativas, tanto en la LOMLOE como en la LOSU, se recogen dos figuras principales en los itinerarios curriculares, que son el aprendizaje y servicio, que es el aprendizaje a través de una experiencia, como bien han dicho varios compañeros en la mesa, ¿no? Que son experiencias que no tienen al sujeto de forma pasiva, sino que intervienen de manera activa, ¿no? Y de hecho, Sofía no ha tenido tiempo de poder explorar varias actuaciones que ha desarrollado en el marco del proyecto de Famara, pero parte de ese colectivo al que se le ha dado una formación, capacitación de alto nivel, han podido ser partícipes, ¿no? Y esas parcelas restauradas han sido realmente como una custodia y un verdadero velar por ese espacio, ¿no? Entonces, creo que verdaderamente lo que decía también Aaron, ¿no? Cuando creas una conexión que te conecta desde la emoción, tienes un mayor nivel de impacto, ¿no? Y luego, para no extenderme más en este tema de lo que serían los proyectos curriculares, ¿no? Que se pueden insertar de una manera mucho más activa y bueno, pues desarrollar un aprendizaje significativo en el alumnado, ¿no? También quería apuntar sobre que es cierto que en temas de planes nacionales no tengo experiencia, pero sí en justificación de proyectos europeos en cuanto a la comunicación y difusión. Y te aseguro que se mide al milímetro los indicadores de comunicación. De hecho, en el nuevo proyecto, o sea, en el nuevo programa operativo, Canarias FEDER 21-27, se hace una planificación de los indicadores en diferentes niveles, ¿no? Tanto actuaciones en redes, pormenorizadas por cada red, a nivel de alcance y interacciones. O sea, se mide incluso esa comunicación bidireccional, que eso es súper importante, ¿no? O sea, no se trata de yo lanzo un mensaje en el que no obtengo respuesta, ¿no? Cada vez más, pues la ciudadanía o el público en general necesita ser escuchado, necesita ser de alguna manera redirigido y conducido a ese apartado, ¿no? Tan lamentable que estamos viviendo en el mundo de la información, que son las fake news, ¿no? O bulos, ¿no? Entonces, bueno, creo que he aportado un par de respuestas y también abro un poco a un melón que es que no solo es importante, a ver, ahora, no solo es importante medir
los impactos, sino realmente medir los actos, ¿no? O sea, a qué nivel conseguimos a través de la sensibilización y la divulgación transformar actitudes para el cambio. Ese es otro melón, ¿no? Otro debate que no nos da tiempo seguramente de afrontar. Así que gracias. Muchas gracias, Jessica. Igual 2 intervenciones más por parte del público. Chiqui. Hola. Tengo un planteamiento. Ojalá la educación ambiental fuera la herramienta definitiva, desde cualquier nivel, ¿no? El emocional. Pero mi pregunta es, realmente, tal y como estamos ahora, por ejemplo, la visita ayer al Lotus, ¿qué necesitamos? ¿Educación ambiental o normativa o legislación o cómo combinar ambas cosas? Es decir, ¿podemos trabajar solo con educación ambiental en la situación actual? Mira, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos el bagaje, no sé si me oye, de los últimos años y tenemos esa visión romántica de la que hablaban también algún compañero a lo largo de las jornadas, ¿no? Del ayúdanos a conservar. Porque pensamos que todo el mundo tiene esa misma sensibilidad que nosotros frente al medio ambiente. Trabajando con la Policía Canaria y la Policía Local, todos hemos sufrido vandalismos en diferentes actuaciones que tenemos en el medio. Los policías me decían, ¿este cartel? No, estamos intentando que la sociedad se vincule con el medio. Me decían, están equivocando el mensaje. Y yo, toda ofendida, señor, lo que me dice, estoy equivocando el mensaje, pero ¿y por qué? Y me decían, ¿esta especie está en peligro de extinción? Y yo, sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta cargársela? Este hombre está tipificado en el Código Penal, no sé cuánto, entre tantos mil y no sé cuántos mil euros. Decía, ese es el mensaje. A la sociedad actual, ese es el mensaje. Fulanita en peligro de extinción, multas de entre 30.000 y 50.000 euros o 300.000 euros, destrucción de su hábitat, no sé cuánto, no sé qué. Y claro, yo lo pensaba al principio, dije, fuerte, bruto el poli, ¿no? Qué pasada. Y me he dado cuenta con el tiempo de que tiene mucha parte de razón. ¿Qué pasa? Que si eso no se hace efectivo, si ponemos el cartel y no multamos a nadie, evidentemente eso morirá. ¿Qué tenemos que acompañarlo? De lo que todos los técnicos demandamos, más vigilancia, que se cumplan las normativas de los espacios. Cuando se crearon los espacios naturales y se diseñaron qué es lo que se podía hacer, qué es lo que podía autorizarse y qué no, necesitan una revisión porque los usos han cambiado, pero se hizo con un trabajo técnico detrás muy potente. ¿Qué pasa? Que si después no lo ponemos en práctica, estamos perdidos, porque si el de al lado lo hace y no pasa nada, yo también lo hago, aunque me parezca que igual no está bien. Pero y el otro, y funcionamos con ese comportamiento de copia y pega y coloreamos porque no nos hacen nada. Mayor vigilancia y una mezcla entre normativa y nuevas formas de comunicar, porque solo la educación, como tú bien dices, no funciona. Funcionan los niños, pero los niños, cuando llegan a casa, tienen un padre y una madre que no cumplen la norma y el niño dice, no, papi, que a mí me han explicado en el cole que es que esta planta solo crece aquí en todo el mundo y que aunque vayas al Amazonas no la vas a encontrar. Niño, a poner la toalla, me vas a decir a mí a dónde puedo poner la toalla si yo la he puesto aquí toda la vida. Tú vas a Escocia y hay un nidito de frailecillos y alguien pone una cuerda y a nadie se le ocurre pasar por encima de la cuerda donde está el nido de frailecillos. Aquí salen los nidos de chorlitejos en la playa en Lanzarote, los vayamos y 2 horas más tarde están tirados. Porque la gente piensa, para empezar, que todo lo que hace la administración ya está mal, hasta aquí, enseguida prohibir. No, hay que enseñar que se prohíben las cosas no porque tengamos una especial habilidad para que la gente no haga nada, sino que esas prohibiciones son consecuencia de que algo estamos haciendo mal y que si lo seguimos haciendo hay unas consecuencias para la biodiversidad. Y si aún así eso no cala, hay una consecuencia para su bolsillo. Señor, me da igual que usted no piense que un matojo no pasa nada, pero que sepa usted que puede ir a la cárcel y que sepa usted que va a tener que pedir una hipoteca para pagar la multa. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir incidiendo. Pero por eso yo creo que también a veces cuando hablamos de educación ambiental, sí, perdón, cuando hablamos de educación ambiental, siempre es como un clic que tenemos, hablamos de los niños y las niñas. Y la educación ambiental para adultos, Claro, es que ¿sabes? es la más Para jóvenes. complicada, por eso. Pero es que ahí también tiene que Por ya supuesto. empezar a centrarse el tema, porque a los niños los tenemos saturados, los pobres es que ya no saben ni para dónde mirar, todos tienen que salvar el mundo, no es justo, ¿sabes? No, Entonces porque yo creo que también tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de colectivos, ¿no? Que no sea todo recaiga en el niño. Es importante que el menor sepa la realidad ambiental en la que vive, pero también es súper importante que el adulto
se Claro. dé cuenta oye, ¿cómo ¿Sabes tengo lo que que, actuar en mi entorno? lo que pasa? Lo que yo me he dado cuenta con mi experiencia, Mm. que evidentemente ni me dedico a esto, ni soy profesional de la educación ambiental. Al niño tú lo puedes educar en una participación activa. Al niño le encanta ir al mar, le encanta ir al campo, le encanta. O sea, de 14 años para arriba de ir al monte no me digas nada porque no hay cobertura. No hay Depende. cobertura y eso de estar 2 horas sin saber qué ha pasado en Instagram, lo llevo fatal. Entonces, no me pidas que vaya al monte. Y al adulto, donde pienso yo que es más efectivo por mi experiencia, en educarlo es en la pasiva. No le hace tanta ilusión participar contigo en la restauración. Siempre hay de todo, ¿vale? Que esto nunca puede ser generalizado. Pero a la mayoría de la gente es más fácil no. Pienso que es más efectivo educarla en que tu comportamiento tiene que cambiar para que cumpliendo la norma no te puedes salir del sendero, no te puedes hacer esto. Eso es más dirigido a la ciudadanía a partir de una edad que el invitarlos a participar en las restauraciones, porque hacemos ese tipo de actividades y siempre van los mismos. Probablemente porque no estemos con las herramientas Claro. para llegar a todo el mundo, pero cada vez que las ponemos en marcha, al final viene la gente que ya está sensibilizada y que ya es consciente y que le gusta, pero no llegamos a la que no le gusta y a lo mejor a la que no le gusta venir a plantar un árbol, sí le puede gustar o que le enseñemos el por qué no puede hacer determinadas cosas de su día a día, porque puede contribuir a mejorar los hábitats. Yo que también creo que por eso es importante o sea, cómo planteas la acción teniendo en cuenta la gente con la que quieres trabajar y a la que quieres animar a que actúe. Entonces, por eso es importante tener todo tipo de recursos, ya sea desde un juego o incluso tecnología, o sea, de todo. Mm, Justo este último año nosotros hemos hecho así, no un estudio, sino una encuesta, y los jóvenes preferían salir del centro, pero no solamente por salir del centro, preferían hacer algo a que un experto fuera y tal, y cual. O sea, ellos querían hacer algo. Ujú. Y lo que pasa es que también depende de la actividad que le vayas a plantear. Claro. Tienes que tener en cuenta todo eso. Sí, sí. Pero yo, igual que veo que hay mucho fake news, como dijo Jessica antes, que lo nombraste así, ¿no? Como tal, y que yo en el aula me estoy encontrando que la ciencia, no sé por qué no está teniendo el peso de hace 15 años, cuando tú decías, porque según un estudio científico, y entonces todo el mundo decía, "Ujú", ¿sabes? Ahora no sé qué es lo que está, bueno, las redes sociales, las fake news, que está provocando que yo, por ejemplo, cuando estoy en el aula o con adultos incluso, pues ya no confían en que exista el cambio climático, los estudios científicos se lo toman como un poco tal. Y ahí también es algo que tenemos que mirar cómo lucharlo y incluso en el aula hablar de fake news de una manera breve para que se pueda identificar y ellos puedan identificarla y tal. Pero bueno, que yo estoy motivada, yo creo que según cómo lo plantees, tú Sí. puedes llevarte a la gente. Tenemos mucho contacto con profesores que nos han dicho precisamente eso, que los han llamado a capítulos en tutorías, porque vienen padres diciendo que cómo es posible que se les esté educando a los niños que el cambio climático existe, y el profesor con los colores, los ojos así, y le vienen con un dossier de fake news y tal, de poco menos de que la Tierra es plana y que el cambio climático no existe, con sus argumentos, y a poner una denuncia al profesor porque el profesor les está enseñando en clase y el profesor, pero mire que esto forma parte del currículum, yo tengo que darlo. A mí no me pregunte si yo estoy de acuerdo o no, eso es mi opinión personal, pero yo tengo que darlo porque forma parte del plan docente. Pues así. Y en cuanto al botón que... Ay, me callo. Termina En con la cuanto al última botón que frase. hay que tocar, por ejemplo, con los adolescentes, hemos hecho también otro ensayo y sabiendo que ellos viven en las redes sociales, pues se nos ocurrió que hacer partícipe a un influencer que no fuera de toda esa fauna que hay en Internet, sino alguien que fuera formal, un profesor. Dimos con Mr. Castilla, que la verdad que es una persona fabulosa, me ha sorprendido gratamente. Y la forma de comunicar que tienen los niños les ha llegado. Ellos tenían que completar un álbum de pegatinas y el aliciente, porque cuando fuimos a explicarlo, ellas como, ah, vale, un álbum de pegatinas. Cuando dijimos, el premio para la clase que lo consiga es un influencer. ¿Pero y quién es? Y no sé cuánto, fulanito. Bueno, tuvimos que poner normas. No vale fugarse de clase para coleccionar los cromos, no vale, o sea, fue alucinante. La gente lo paraba por la calle cuando fuimos al aeropuerto para sacarse selfies, o sea, como si viniera Messi, los Beatles, o sea, un fenómeno fan que yo era boquiabierta, decía, pero en serio, es como que tocamos el botón adecuado
para llegarlo. Yo creo que ese es el reto, tocar el botón adecuado de los diferentes colectivos para que el mensaje les llegue. En un vídeo que nos va a grabar el influencer sobre el proyecto de restauración, me hacía una gracia, le decíamos, no, trabajamos con Convolvulus floridus. Y a él se le ocurrió, Convolvulus floridus, ¿eso es un hechizo de Harry Potter? Claro, a mí se me quedó la cara así, y digo, a los niños se les va a quedar que Convolvulus floridus es un hechizo y se lo van a aprender. A mí no se me hubiera pasado por la cabeza, pero son esas cosas que son herramientas que nosotros no tenemos y que ellos que se dedican a eso lo hacen fácil. Pues muchísimas gracias con esa reflexión, ¿no? Y con estas experiencias exitosas, como dice, nos quedamos, nos damos cuenta, así como para cerrar también la mesa, quedaría para unas jornadas propias este tema, la verdad. Es una pena que tengamos el tiempo tan limitado con también estos grandes profesionales. Pues nos quedamos con esa reflexión de que necesitamos realmente alianzas, hay que fomentarlas, hay que incorporar colectivos que no estamos teniendo en cuenta, que hay que poner como protagonista al ciudadano y que sea de una forma activa, ¿vale? Así que muchísimas gracias a los cuatro y sentimos la brevedad. Bueno, ya simplemente estamos fuera de tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. Es un último mensaje de despedida, de agradecimiento y de ponernos una cita pronto cuando tengamos los resultados definitivos, que no todo va a ser tan dramático como ha parecido hasta ahora. Generalmente yo siempre suelo decir que si los resultados son claros, probablemente el muestreo es erróneo. Es decir, lo que suele pasar es que generalmente las cosas no son ni tan dramáticas ni tan claras como suelen parecer. Los resultados que hemos presentado aquí son preliminares. Esperamos en el plazo de menos de un año, dentro de este próximo año, presentaros a todos los presentes unos resultados un poco más consistentes y mucho más abiertos a su utilización por todas las personas interesadas. Muchísimas gracias a todos y no sé si queréis decir algo. Bueno, por supuesto, agradecer a todos los participantes, ¿no? Y sobre todo que tan rápidamente y tan fácilmente dijeran que sí a estar aquí estos 2 días, a los asistentes y quedarnos con, bueno, el otro día vi una reflexión que decía algo así como que tenemos que tener pensamiento global pero actuar desde la esperanza, ¿no? Y creo que yo añadiría, mirando en la conservación, que tenemos que tener un contexto global, conocimiento multidisciplinar y que desde la esperanza, pues a nivel local, movamos acciones que realmente nos vayan dando ese aliciente para seguir todos implicados y motivados y echándole todas las horas y el esfuerzo que cada uno desde nuestros ámbitos pues hacemos normalmente, ¿no? Y nada más, un agradecimiento a todos. Nada, me uno a las palabras de Ruth y de Javier. Y también, bueno, como dije yo creo en mi presentación muchas veces, los resultados más novedosos, más punteros y más hipervariables nos remiten a viejas teorías, ¿no? Y yo durante estas jornadas he pensado mucho en Darwin, ¿no? Darwin dijo que la población es la unidad de selección natural y tal vez pues debería ser también ya de una manera oficial la unidad de conservación, porque realmente la evolución se da en poblaciones y las poblaciones pues dan lugar a especies y probablemente esta verdad es tanto más cierta cuanto más recientes son esas especies o esas poblaciones. Y en un linaje tan caleidoscópico como el género Lotus, pues tenemos especies más antiguas, especies más modernas, especies que taxonómicamente están muy bien delimitadas, tal vez porque ya ha habido una serie de episodios de extinción que han facilitado esa identificación taxonómica, y por contra, pues hay muchas otras especies que todavía están en ese proceso de cribado evolutivo que da lugar a la fuzziness, ¿no? a la realidad difusa que nos está haciendo aquí discutir y quebrarnos las cabezas para ver cómo conservamos mejor esas especies. Bueno, nada más porque yo estoy remitiendo la brevedad y estoy ya hablando
hablando de más, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por sus intervenciones y esperamos enviar unas conclusiones, un borrador de conclusiones para que todos y todas puedan hacer aportaciones. Un fuerte Gracias. aplauso para el equipo organizador.